Ana se levantó temprano, como cada mañana, antes de que el sol asomara por el horizonte. El aire fresco entraba por la ventana entreabierta de su habitación, una brisa que apenas lograba disipar la pesada atmósfera de silencio que impregnaba la casa. A su lado, Carlos dormía profundamente, ajeno al mundo y a ella. Ana observó su perfil durante un momento, buscando algún rastro del hombre del que una vez se había enamorado. Pero ya no quedaba nada, solo una distancia que había crecido entre ellos como una sombra alargada. Se levantó con cuidado, sin hacer ruido, y se dirigió al baño. Mientras se lavaba la cara y se miraba al espejo, se preguntaba cómo había llegado a ese punto. ¿Cuándo fue la última vez que Carlos la miró con amor? ¿Cuándo fue la última vez que tuvieron una conversación que no fuera sobre las facturas, el trabajo, o alguna obligación doméstica? La rutina había devorado su matrimonio, y el desprecio de Carlos había sido como una llaga que no dejaba de sangrar. Ana se apresuró a preparar el desayuno. Huevos revueltos, tostadas y un café para ella. Para Carlos, un vaso de jugo y unas tostadas sin mantequilla, como siempre las prefería. Al colocarlas en la mesa, Carlos apareció en la cocina. Sin decir palabra, se sirvió el jugo y empezó a beberlo, sin siquiera mirar a Ana. «Buenos días», murmuró ella, tratando de iniciar una conversación. Carlos no respondió. Ni siquiera levantó la vista del teléfono que sostenía en la otra mano. Estaba absorto en la pantalla, deslizando el dedo con rapidez, como si estuviera en medio de una conversación importante. Ana suspiró y se giró hacia el horno para sacar las tostadas. Lucía, su hija de 12 años, entró en la cocina, llenando el espacio con su energía juvenil. «Buenos días, mamá», dijo con una sonrisa. «¿Puedo ayudar con algo?» Ana sonrió. «No, cariño. Ya está todo listo. Siéntate a desayunar». Lucía se sentó a la mesa y miró a su padre, quien todavía estaba absorto en su teléfono. «Papá, ¿puedes llevarme a la escuela hoy?», preguntó con inocencia. Carlos finalmente levantó la vista, pero solo para fruncir el ceño. «Estoy ocupado», contestó secamente. «Pídele a tu madre». Lucía bajó la mirada, decepcionada, pero no sorprendida. Ana apretó los labios, tratando de contener la frustración que se acumulaba en su interior. «Yo te llevo», Lucía dijo suavemente. Mientras desayunaban, el silencio llenó la cocina. Carlos se levantó abruptamente y salió sin decir adiós, dejando tras de sí una atmósfera aún más pesada. Ana lo observó marcharse, sintiendo un nudo en el estómago. Sabía que Carlos no solo la ignoraba, la menospreciaba. Su indiferencia era un recordatorio constante de que, para él, ella era invisible. Después de dejar a Lucía en la escuela, Ana se dirigió a su trabajo. En la oficina, todo era diferente. Sus compañeros la admiraban por su habilidad y su dedicación. Entre ellos estaba Fernando, su colega desde hacía años. Fernando era un hombre amable, siempre dispuesto a escuchar y ofrecer una palabra de aliento. Era evidente que él sentía algo por Ana, aunque nunca lo había dicho en voz alta. «Buenos días, Ana», saludó Fernando cuando ella entró. «¿Cómo estás hoy?». Ana le devolvió una sonrisa cansada. «Bien, gracias, Fernando». «¿Y tú?». Fernando notó el cansancio en sus ojos y la sombra de tristeza que nunca parecía abandonarla. «Estoy bien. Si necesitas algo, ya sabes que estoy aquí». Ana asintió, agradecida por su amabilidad. Aunque no podía permitirse abrirse demasiado, siempre le reconfortaba saber que alguien se preocupaba por ella, alguien que la veía más allá de la fachada que mostraba al mundo. Pero también sabía que no podía permitir que esa conexión creciera más allá de lo profesional. No con todo lo que estaba pasando en su vida. Mientras se sumergía en su trabajo, tratando de escapar del dolor de su hogar, Ana no podía dejar de pensar en las palabras de Lucía esa mañana. Su hija había sido su luz en medio de la oscuridad, y no quería fallarle. Pero, ¿cómo podía seguir soportando un matrimonio que la estaba consumiendo lentamente? Al final del día, cuando regresó a casa, encontró a Lucía en la sala, leyendo un libro. «Hola, mamá», dijo la niña, levantando la vista. «¿Cómo estuvo tu día?». Ana sonrió, tratando de infundirle a su voz un tono ligero. «Estuvo bien, cariño».
¿Y el tuyo? Lucía se encogió de hombros. Normal. Papá llegó tarde otra vez. Ana sintió que el nudo en su estómago se apretaba un poco más. Sabía que Lucía era más perceptiva de lo que parecía. Sabía que su hija veía más de lo que dejaba ver. Lucía, comenzó, sentándose a su lado. Quiero que sepas que, siempre estaré aquí para ti, pase lo que pase. Te quiero mucho, ¿lo sabes? Lucía asintió y se acurrucó contra ella. Lo sé, mamá. Yo también te quiero. Mientras las sombras de la noche se alargaban fuera de la ventana, Ana abrazó a su hija, sintiendo una mezcla de miedo y determinación. Sabía que las cosas no podían seguir así. Algo tenía que cambiar. Pero no estaba segura de si tendría la fuerza para enfrentarlo. El día comenzó como cualquier otro en la oficina. Ana llegó temprano, con su cabello perfectamente peinado y un vestido sencillo pero elegante que acentuaba su figura. Aunque llevaba una sonrisa en el rostro, sus ojos reflejaban el peso de las tensiones que soportaba en casa. Los pasillos de la oficina se llenaron con el sonido de los teclados y las conversaciones en voz baja mientras los empleados se acomodaban en sus lugares. Fernando la vio entrar y, como siempre, sintió una mezcla de admiración y preocupación. Había algo en Ana que siempre le había llamado la atención. No solo era su belleza, que resultaba evidente para cualquiera, sino su fortaleza silenciosa, esa capacidad para mantenerse erguida incluso cuando parecía que el mundo entero estaba en su contra. Pero últimamente, había notado algo diferente en ella. Una tristeza más profunda, un cansancio que iba más allá de lo físico. Buenos días, Ana, saludó Fernando con una sonrisa cálida cuando ella pasó por su escritorio. Buenos días, Fernando, respondió ella, devolviéndole la sonrisa, aunque la suya parecía un poco más forzada. ¿Cómo estás? Estoy bien, dijo él, observándola con atención. ¿Y tú? ¿Todo bien? Ana asintió rápidamente, intentando desviar la conversación. Sí, todo bien, gracias. Se giró hacia su escritorio, pero Fernando no pudo evitar notar el leve temblor en sus manos mientras encendía su computadora. Había algo que le estaba molestando, algo más de lo habitual, y él no podía quedarse al margen. Después de un rato, Fernando decidió acercarse. Ana, comenzó en un tono suave, ¿te gustaría salir a almorzar hoy? Me gustaría hablar contigo, si te parece bien. Ana lo miró, sorprendida. Por un momento, consideró decir que no, como había hecho tantas veces antes, pero esta vez algo en su interior le dijo que aceptara. Tal vez era la necesidad de sentirse escuchada, o quizás el deseo de romper, aunque fuera por un rato, con la monotonía de su vida. Está bien, respondió finalmente. Almorcemos juntos. Durante la mañana, Ana se sumergió en su trabajo, pero sus pensamientos estaban lejos. No podía dejar de pensar en la conversación que había tenido con Lucía el día anterior, en la decepción en los ojos de su hija cada vez que Carlos las ignoraba o se marchaba sin decir nada. Ana sentía que estaba perdiendo algo más que su matrimonio, estaba perdiendo la confianza en sí misma, en su capacidad para tomar decisiones que no solo afectaran su vida, sino también la de su hija. Al mediodía, Fernando y Ana salieron a un pequeño café cerca de la oficina. Era un lugar tranquilo, con mesas de madera y plantas que colgaban del techo, creando un ambiente acogedor. Se sentaron en una mesa cerca de la ventana, desde donde se podía ver la ciudad bulliciosa. Gracias por aceptar salir conmigo, dijo Fernando, rompiendo el silencio. Sé que no es fácil para ti abrirte, pero quiero que sepas que estoy aquí para ayudarte en lo que necesites. Ana lo miró, sintiendo una oleada de gratitud por su amabilidad. Lo sé, Fernando, dijo suavemente. Y lo aprecio, de verdad. A veces es difícil encontrar a alguien que realmente se preocupe. Fernando la observó con una mirada seria. He notado que últimamente pareces más preocupada de lo habitual, dijo con cuidado. ¿Hay algo que te gustaría contarme? ¿Algo que te esté molestando? Ana dudó. No solía hablar de su vida personal con nadie en el trabajo, pero con Fernando era diferente. Había una conexión, un entendimiento silencioso que siempre había sentido con él. Es complicado, comenzó, sin saber por dónde empezar. Mi matrimonio. No es lo que solía ser. Carlos,
Ha cambiado mucho. Fernando asintió, escuchando atentamente. ¿Te ha hecho daño?, preguntó en un tono cuidadoso, pero firme. Ana negó con la cabeza rápidamente. No, no es eso. No me ha golpeado ni nada parecido. Pero me ignora, me menosprecia. Siento que no le importo. Y ahora sé que me engaña. Fernando sintió una oleada de rabia al escuchar eso. Había sospechado que algo andaba mal, pero escuchar la confirmación de que Carlos había sido infiel y cruel le hizo apretar los dientes. Ana, nadie merece ser tratado así, dijo con seriedad. Eres una persona increíble, y mereces mucho más. Ana sintió que sus ojos se llenaban de lágrimas, pero se las tragó antes de que cayeran. Lo sé, dijo en voz baja. Pero no sé qué hacer. No quiero que Lucía crezca sin su padre, pero tampoco quiero seguir en un matrimonio que me está destruyendo. Fernando tomó su mano, un gesto impulsivo que no había planeado. Ana, dijo con voz suave, tienes que pensar en lo que es mejor para ti y para Lucía. Y si alguna vez necesitas ayuda, para lo que sea, cuentas conmigo. No tienes que enfrentar esto sola. Ana sintió una calidez inesperada en su pecho. Era un pequeño rayo de esperanza en medio de la tormenta que había sido su vida últimamente. Gracias, Fernando, dijo sinceramente. No sabes cuánto significa para mí escuchar eso. Terminaron su almuerzo hablando de cosas triviales, pero una parte de Ana se sentía más ligera, más esperanzada. Por primera vez en mucho tiempo, sentía que tal vez había una salida, un camino que no había considerado antes. Y aunque todavía no sabía cuál sería su próximo paso, sabía que no estaba sola. Cuando regresaron a la oficina, Fernando le dio un apretón de manos firme. Recuerda lo que te dije, le murmuró antes de que entraran. Estoy aquí para lo que necesites. Ana asintió, sintiendo una extraña mezcla de alivio y nerviosismo. Por primera vez, estaba considerando la posibilidad de un cambio, y aunque la idea la aterraba, también la llenaba de una determinación renovada. Tenía que hacer algo. Por ella y por Lucía. La tarde se arrastraba lentamente en la casa de Ana. Había recogido a Lucía de la escuela y, después de una merienda rápida, se habían sentado juntas en la sala a hacer las tareas. Ana intentaba concentrarse en ayudar a su hija con los deberes de matemáticas, pero su mente seguía volviendo a la conversación que había tenido con Fernando durante el almuerzo. Su sinceridad y apoyo le habían dado fuerzas, pero también la habían dejado con muchas preguntas sin respuesta. ¿Qué debía hacer ahora? ¿Podía realmente dar ese paso hacia un futuro incierto? Mientras Ana se perdía en sus pensamientos, Lucía observaba a su madre con preocupación. Ella había notado que algo no estaba bien desde hacía tiempo. Su madre siempre había sido fuerte y alegre, pero últimamente parecía más apagada, más distante. Lucía también había notado las ausencias frecuentes de su padre y la tensión palpable cada vez que él estaba en casa. Mamá, dijo Lucía en voz baja, interrumpiendo el silencio. ¿Estás bien? Ana parpadeó y sonrió, tratando de enmascarar su inquietud. Sí, cariño, estoy bien. Solo un poco cansada, eso es todo. Lucía asintió, pero no parecía convencida. Terminó su tarea en silencio, sus pensamientos dando vueltas alrededor de las discusiones susurradas y las miradas furtivas que había visto entre sus padres. Algo no estaba bien, y sentía que tenía que averiguar qué era. Más tarde esa noche, cuando Ana estaba en la cocina lavando los platos y Carlos aún no había llegado a casa, Lucía decidió actuar. Subió silenciosamente las escaleras hacia la habitación de sus padres. El corazón le latía con fuerza en el pecho mientras abría la puerta. Miró alrededor, asegurándose de que nadie la viera, y se dirigió al escritorio de su padre. El escritorio de Carlos siempre estaba ordenado, con papeles cuidadosamente apilados y su computadora portátil cerrada en el centro. Lucía tomó una respiración profunda y abrió la computadora. Sabía que estaba mal husmear en las cosas de su padre, pero necesitaba saber. Algo en su interior le decía que su madre necesitaba su ayuda. Encendió la computadora y comenzó a revisar los archivos. No encontró nada inusual al principio, solo documentos de trabajo y correos electrónicos aburridos. Pero entonces, algo llamó su atención. Una carpeta oculta en un rincón del escritorio virtual,
nombrada simplemente con un número. Lucía dudó por un momento, pero finalmente hizo clic en ella. Dentro de la carpeta, encontró una serie de correos electrónicos que hicieron que su corazón se detuviera. Eran mensajes entre su padre y una mujer desconocida, llenos de palabras dulces y promesas de amor. Había fotos también, imágenes de su padre con esta mujer, sonriendo y abrazándola de una manera que nunca hacía con su madre. Lucía sintió que las lágrimas comenzaban a llenar sus ojos. Su intuición había sido correcta, su padre estaba engañando a su madre. Cerró la computadora con un temblor en las manos y se sentó en el borde de la cama, tratando de asimilar lo que había descubierto. Su madre había estado sufriendo todo este tiempo, y ella nunca lo había sabido. Se sintió impotente y furiosa al mismo tiempo. Bajó las escaleras, sus pasos más lentos ahora, y encontró a Ana todavía en la cocina, guardando los platos. Lucía se quedó en la entrada, observando a su madre en silencio por un momento, tratando de reunir el coraje para hablar. «Mamá», dijo finalmente, con la voz temblorosa. Ana se dio la vuelta, notando de inmediato la expresión en el rostro de su hija. «¿Qué pasa, Lucía? ¿Estás bien?» Lucía sintió que las lágrimas empezaban a correr por sus mejillas, y no pudo contenerse más. Corrió hacia su madre y la abrazó con fuerza, sollozando contra su hombro. «Mamá, lo siento tanto». Ana la sostuvo, sorprendida por la intensidad del llanto de su hija. «¿Qué pasa, cariño? ¿Qué has visto?» Lucía levantó la vista, sus ojos llenos de lágrimas y determinación. «Papá te está engañando. Lo vi en su computadora. Tiene correos con otra mujer, fotos, mamá, yo». Ana sintió como si el suelo se abriera bajo sus pies. Había sospechado durante mucho tiempo, pero escuchar la confirmación de su propia hija fue como recibir un golpe directo al corazón. Por un momento, se quedó en silencio, tratando de procesar lo que acababa de escuchar. «Lucía», dijo finalmente, con la voz rota. «No deberías haber visto eso. No quiero que te preocupes por esto». Pero Lucía negó con la cabeza, sus ojos todavía llenos de lágrimas. «No, mamá. Estoy bien. Solo quiero que tú estés bien. No tienes que quedarte con papá por mí. Yo estaré bien sin él». Ana sintió una mezcla de orgullo y tristeza al escuchar esas palabras. Sabía que Lucía estaba tratando de ser fuerte por ella, pero también sabía lo difícil que sería para ambas afrontar un divorcio. Pero en ese momento, mientras sostenía a su hija, una chispa de determinación se encendió en su interior. Sabía que tenía que hacer algo. No solo por ella, sino también por Lucía. «Gracias, cariño», susurró Ana, acariciando el cabello de su hija. «Gracias por ser tan valiente. Vamos a estar bien, ¿sí? Lo prometo». Lucía asintió, y por un momento, madre e hija se quedaron abrazadas en el silencio de la cocina, encontrando consuelo la una en la otra. Cuando Carlos finalmente llegó a casa esa noche, Ana lo observó con una nueva claridad. Ya no había lugar para el miedo o la duda en su corazón. Sabía lo que tenía que hacer. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que podía respirar, aunque sabía que el verdadero desafío apenas estaba comenzando. El sol de la mañana iluminaba suavemente el dormitorio de Ana. Ella se despertó con un peso en el pecho, pero al mismo tiempo, una extraña sensación de calma la invadía. Había pasado la noche en vela, pensando en lo que Lucía le había dicho. La confirmación de la infidelidad de Carlos había sido como una bofetada, pero también una especie de liberación. Ya no podía seguir ignorando la realidad. Tenía que tomar una decisión. Después de preparar el desayuno para Lucía y despedirla para la escuela, Ana se sentó en la mesa de la cocina, con una taza de café entre las manos. Los pensamientos revoloteaban en su mente. ¿Cómo había llegado todo a este punto? Recordaba los primeros años con Carlos, cuando todo parecía perfecto. Había sido un hombre atento, cariñoso, alguien con quien ella había soñado construir una vida juntos. Pero ahora, él era casi un extraño. Y peor aún, un extraño que la lastimaba constantemente con su indiferencia y desprecio. Ana sabía que la única persona que podía ayudarla a navegar este caos era Fernando. Durante el almuerzo del día anterior, había sentido una conexión que no había sentido en años.
Una parte de ella dudaba en involucrarlo en algo tan personal, pero otra parte sabía que él sería un apoyo invaluable en esta situación. Decidida, tomó el teléfono y marcó su número. «Hola, Ana», respondió Fernando después del primer timbre. Su voz era cálida, reconfortante. «¿Cómo estás?». Ana tomó una profunda respiración. «Hola, Fernando. Estoy bien». «Bueno, en realidad, no tan bien», admitió, sintiendo que las palabras salían torpemente. «¿Podríamos hablar? Necesito tu consejo». Fernando no dudó ni un segundo. «Por supuesto, Ana. ¿Te gustaría que nos viéramos en algún lugar?». «Sí, gracias». «¿Qué tal en el café de ayer, a la hora del almuerzo?». «Perfecto. Nos vemos allí». Ana colgó el teléfono, sintiéndose un poco más ligera. Se vistió con rapidez, optando por un atuendo sencillo pero profesional. Sabía que la conversación que estaba por tener con Fernando no solo sería sobre su situación actual, sino también sobre su futuro. Al llegar al café, Fernando ya la estaba esperando. Se levantó para saludarla cuando ella entró, y Ana se dio cuenta de que había algo reconfortante en la forma en que él siempre estaba ahí, con una sonrisa genuina en el rostro. «Gracias por venir», dijo Ana mientras se sentaban. Fernando la miró con preocupación. «Por supuesto, Ana. Sabes que siempre estoy aquí para ti». «¿Qué sucede?». Ana tomó un sorbo de su café, tratando de ordenar sus pensamientos. «Lucía encontró algo anoche», comenzó, sintiendo que su voz temblaba ligeramente. «Descubrió que Carlos me está engañando. Encontró correos y fotos en su computadora. Ella lo sabe todo». Fernando asintió lentamente, procesando la información. «Lo siento mucho, Ana. No puedo imaginar lo difícil que debe ser esto para ti y para Lucía». Ana sintió una lágrima rodar por su mejilla, pero la limpió rápidamente. «Lo sé. Pero lo peor es que no sé qué hacer. Sé que no puedo seguir así, que tengo que hacer algo, pero al mismo tiempo, tengo miedo. No quiero que Lucía sufra más de lo necesario». Fernando la miró con una mezcla de compasión y determinación. «Ana, entiendo tus miedos. Pero también tienes que pensar en ti misma. No puedes seguir en un matrimonio que te hace infeliz, que te hace daño. Y Lucía, es más fuerte de lo que piensas. Ella quiere que seas feliz, incluso si eso significa un cambio». Ana asintió, sabiendo que tenía razón. «Sé que tengo que hacer algo. Pero, ¿cómo empiezo? No sé nada sobre divorcios ni sobre cómo manejar esto legalmente». Fernando sonrió levemente. «Conozco a un buen abogado que podría ayudarte. Es alguien en quien confío y que se especializa en este tipo de casos. Podría hablar con él si quieres». Ana se sintió aliviada al escuchar esto. Tener a alguien que la guiaría en este proceso era justo lo que necesitaba. «Eso sería increíble, Fernando». «Gracias». Fernando tomó su mano con suavidad, apretándola ligeramente. «Recuerda, Ana, no estás sola en esto. Tienes a Lucía, y me tienes a mí. Vamos a salir adelante». Ana sintió una oleada de gratitud y fuerza. Por primera vez, sintió que tal vez había una salida, un camino hacia una nueva vida para ella y para su hija. Agradeció a Fernando por estar allí para ella, por ser su roca en medio de la tormenta. Al salir del café, Ana se sintió más decidida que nunca. Sabía que el camino por delante no sería fácil, pero estaba lista para enfrentarlo. Por ella y por Lucía, era hora de comenzar de nuevo. Ana se sentó en la oficina del abogado, mirando alrededor con nerviosismo. La habitación era acogedora, con estantes llenos de libros legales y diplomas enmarcados en las paredes. Sin embargo, el peso de la situación la hacía sentir fuera de lugar. A su lado, Fernando le ofreció una sonrisa tranquilizadora. «Todo irá bien», le susurró. Ana asintió, tratando de calmar los latidos acelerados de su corazón. El abogado, el señor Martínez, era un hombre de mediana edad con una expresión amable pero profesional. Se sentó frente a Ana, revisando los documentos que había traído. «Señora Rodríguez», comenzó, con una voz suave pero firme,
Quiero que sepa que está dando un paso muy valiente al venir aquí hoy. El proceso de divorcio puede ser complicado y emocionalmente agotador, pero estoy aquí para ayudarla en cada paso del camino. Ana respiró hondo y asintió. Gracias. No puedo seguir viviendo así, pero también estoy preocupada por mi hija, Lucía. No quiero que sufra más de lo necesario. El abogado asintió comprensivamente. Entiendo su preocupación. Nuestro objetivo será asegurar un resultado que sea lo mejor para usted y para su hija. Primero, debemos establecer los términos del divorcio, incluyendo la custodia de Lucía y la división de bienes. ¿Cree que su esposo cooperará? Ana dudó por un momento, recordando las discusiones recientes y el comportamiento cada vez más errático de Carlos. No estoy segura. Carlos es muy orgulloso y no creo que acepte fácilmente el divorcio, especialmente si sabe que quiero la custodia completa de Lucía. El señor Martínez asintió. Eso podría complicar las cosas, pero no es insuperable. Si se opone, tendremos que estar preparados para una batalla legal. También recomiendo que se prepare emocionalmente para cualquier reacción negativa de su parte. Ana asintió, su resolución fortalecida. Haré lo que sea necesario para proteger a Lucía y salir de esta situación. El abogado esbozó una pequeña sonrisa de aprobación. Me alegra escuchar eso. Empezaremos por enviarle una notificación formal de divorcio a su esposo. Esto incluirá los términos iniciales que estamos proponiendo. A partir de ahí, veremos cómo responde. Fernando se inclinó hacia adelante. ¿Hay algo más que debamos hacer ahora para prepararnos? El señor Martínez asintió. Sí, sería prudente comenzar a recopilar cualquier documentación financiera y legal que pueda ser relevante, como registros bancarios, declaraciones de impuestos y cualquier contrato o acuerdo que tengan en común. También les recomiendo que se preparen para cualquier reacción emocional o incluso violenta por parte de su esposo. Ana se sintió agradecida por la presencia de Fernando. Sabía que él estaría allí para apoyarla, sin importar lo que sucediera. Gracias, señor Martínez. Haremos lo que sugiera. Después de salir de la oficina, Ana se sintió un poco más ligera, aunque sabía que el verdadero trabajo apenas comenzaba. Había dado el primer paso, y eso era lo más importante. Fernando la acompañó hasta su coche, su mano apoyada suavemente en la parte baja de su espalda. Estás haciendo lo correcto, Ana, le dijo con seriedad. No dejes que nadie te haga dudar de eso. Ana sonrió levemente. Gracias, Fernando. No sé qué haría sin ti. Él le devolvió la sonrisa. Nunca tendrás que averiguarlo. Esa noche, de regreso en casa, Ana se sentó con Lucía en la sala de estar. Sabía que era momento de hablar con ella sobre lo que estaba por venir. Lucía, comenzó con suavidad, hay algo de lo que necesito hablar contigo. Lucía miró a su madre con una mezcla de curiosidad y preocupación. ¿Es sobre papá? Ana asintió, tomando las manos de su hija en las suyas. Sí, cariño. He decidido pedirle el divorcio a tu padre. Sé que puede ser difícil de entender, pero quiero que sepas que lo estoy haciendo porque creo que es lo mejor para las dos. Lucía asintió lentamente, procesando la información. Está bien, mamá. Quiero que seas feliz. Y no quiero que sigas siendo infeliz con papá. Ana sintió una oleada de emoción ante la madurez de su hija. Gracias, Lucía. Sabes que siempre estaré aquí para ti, pase lo que pase. Lucía se acurrucó más cerca de su madre. Lo sé, mamá. Y yo también estaré aquí para ti. El momento fue interrumpido por el sonido de la puerta principal abriéndose. Carlos había llegado a casa. Entró en la sala de estar con una expresión sombría en su rostro, claramente de mal humor. ¿Qué está pasando aquí?, preguntó, mirando a Ana y Lucía con desconfianza. Ana sintió como el aire se volvía más tenso. Carlos, necesito hablar contigo, dijo con calma, poniéndose de pie. Es sobre nuestra situación. Quiero que sepas que he decidido pedir el divorcio. Carlos se quedó en silencio por un momento, procesando sus palabras. Luego, su rostro se endureció, y una expresión de furia comenzó a formarse en sus ojos. Divorcio, escupió.
¿De verdad crees que puedes deshacerte de mí tan fácilmente? Ana mantuvo su postura firme. No se trata de deshacerme de ti, Carlos. Se trata de lo que es mejor para Lucía y para mí. Nuestra relación no está funcionando, y no quiero seguir viviendo en esta mentira. Carlos dio un paso hacia ella, su expresión más amenazante. No voy a dejarte llevarte a Lucía lejos de mí. Ella es mi hija también. Ana sintió un escalofrío recorrer su espalda, pero se obligó a mantenerse firme. No quiero pelear, Carlos. Pero tampoco voy a permitir que sigas haciéndonos daño. Lucía observaba la escena con ojos grandes, sintiendo la tensión en el aire. Quería intervenir, decir algo, pero el miedo la mantenía en silencio. Carlos lanzó una mirada fría a Ana antes de girarse y salir de la casa, la puerta cerrándose con un golpe ensordecedor detrás de él. Ana dejó escapar un suspiro tembloroso, sabiendo que acababa de desatar una tormenta. Los días siguientes a la confrontación con Carlos fueron tensos y llenos de incertidumbre. Ana trataba de mantener la calma y la rutina para Lucía, pero sentía que cada día era una batalla. Fernando seguía a su lado, brindándole apoyo constante, y el señor Martínez trabajaba diligentemente para preparar la documentación necesaria para el divorcio. Una tarde, mientras Ana estaba en su oficina revisando algunos documentos, recibió una llamada del señor Martínez. Ana, he recibido noticias preocupantes. Carlos ha contratado a un abogado, y parece que va a luchar por la custodia de Lucía. Ana sintió como el mundo se detenía por un momento. ¿Qué? Pero Carlos nunca ha mostrado un interés real en Lucía. ¿Por qué haría esto ahora? El abogado hizo una pausa antes de responder. Es posible que simplemente quiera usar la custodia como una herramienta de negociación. O podría ser una forma de hacerte daño por haberte atrevido a pedirle el divorcio. Necesitamos prepararnos para una batalla legal. Ana cerró los ojos, tratando de procesar la nueva información. Sabía que Carlos era capaz de muchas cosas, pero luchar por la custodia de Lucía solo por venganza era algo que nunca hubiera esperado. ¿Qué debo hacer?, preguntó, su voz apenas un susurro. Vamos a reunir más pruebas que respalden tu caso, dijo el señor Martínez con calma. Debemos demostrar que tú eres la mejor opción para la custodia de Lucía. Necesitaremos testimonios de personas cercanas, evidencia de la negligencia de Carlos hacia su papel como padre, y cualquier otra información que pueda ayudarnos. Ana asintió, aunque sabía que el abogado no podía verla. Haré todo lo que pueda. Después de colgar, Ana llamó a Fernando, quien inmediatamente se ofreció a reunirse con ella para ayudarla a organizar todo lo que necesitaban. Esa noche, se encontraron en su casa. Mientras Ana buscaba documentos importantes, Fernando revisaba su lista de tareas para asegurarse de que no se olvidara de nada. Sé que esto es abrumador, Ana, dijo Fernando mientras hojeaba algunos papeles, pero estamos juntos en esto. Vamos a demostrar que Lucía estará mejor contigo. Ana lo miró, agradecida. No sé qué haría sin ti, Fernando. Has sido mi roca en todo este proceso. Fernando le sonrió, pero antes de que pudiera responder, Lucía entró en la sala. ¿Qué está pasando, mamá?, preguntó, mirando los papeles esparcidos por la mesa. Ana respiró hondo. Estamos preparando algunas cosas para el juicio de divorcio, cariño. Puede ser que tengamos que ir a la corte para decidir quién cuidará de ti. Lucía frunció el ceño, claramente preocupada. Papá me dijo que intentará quedarme con él. No quiero vivir con él, mamá. Quiero estar contigo. Ana sintió que su corazón se rompía al ver la angustia en los ojos de su hija. Lo sé, Lucía. Y haré todo lo que esté a mi alcance para que eso suceda. Pero quiero que sepas que, pase lo que pase, siempre te amaré y siempre estaré aquí para ti. Fernando se acercó a Lucía y le puso una mano en el hombro. Vamos a luchar por lo que es mejor para ti, Lucía. Todos estamos aquí para asegurarnos de eso. Lucía asintió lentamente, aunque su preocupación no desapareció. Está bien. Confío en ustedes. Los días siguientes estuvieron llenos de preparativos y reuniones con el señor Martínez. Ana pasó mucho tiempo recopilando pruebas de la negligencia de Carlos como padre, incluyendo las múltiples veces que había olvidado recoger a Lucía de la escuela,
y los numerosos eventos familiares que había ignorado o evitado. Carlos, por su parte, no estaba dispuesto a rendirse. Su abogado presentó una serie de acusaciones contra Ana, alegando que ella había sido una esposa fría y distante, que no había apoyado a Carlos en sus momentos difíciles y que había utilizado a Lucía en su contra. Ana sabía que eran mentiras, pero también sabía que tenía que estar preparada para defenderse. La tensión aumentó cuando Carlos empezó a aparecer inesperadamente en la casa, intentando hablar con Lucía y convencerla de que se quedara con él. Una noche, cuando Ana llegó a casa después del trabajo, lo encontró en la entrada, bloqueando el camino. «Carlos, ¿qué estás haciendo aquí?», preguntó con un tono cansado pero firme. «Quiero ver a mi hija», respondió Carlos con una expresión de desafío. «Tengo tanto derecho como tú». Ana sintió un nudo en la garganta, pero se mantuvo firme. «No puedes venir aquí sin avisar. Si quieres ver a Lucía, tienes que hacerlo a través de los canales legales apropiados. No puedes simplemente aparecer cuando te plazca». Carlos se acercó un paso más, su expresión se volvió oscura. «No voy a dejar que me quites a mi hija. Haré lo que sea necesario para ganar esta batalla». Ana lo miró con una mezcla de tristeza y determinación. «No se trata de ganar o perder, Carlos. Se trata de lo que es mejor para Lucía. Y creo que tú también lo sabes». Carlos no respondió de inmediato. En cambio, su rostro se endureció aún más, y sin decir una palabra, se dio la vuelta y se fue. Ana se quedó allí, temblando ligeramente, sintiendo el peso de lo que se avecinaba. Sabía que la verdadera batalla estaba a punto de comenzar. La sala del tribunal estaba llena de un silencio tenso. Ana se sentó en el banco junto a su abogado, el señor Martínez, sintiendo el peso de la mirada de Carlos desde el otro lado de la sala. La jueza, una mujer de rostro serio con gafas de montura fina, revisaba los documentos ante ella, marcando un ritmo lento pero constante con el movimiento de sus ojos. Fernando estaba sentado en la parte trasera del tribunal, dándole a Ana un asentimiento alentador. Carlos había llegado acompañado de su abogado, un hombre de aspecto severo y pulido, claramente preparado para la batalla. Ana sintió un nudo en el estómago al ver la expresión de dureza en los ojos de Carlos. Lucía no estaba presente en la sala. Ana había insistido en que no asistiera, queriendo protegerla de la hostilidad que sabía que llenaría el aire. La jueza levantó la vista y miró a ambos lados de la sala. «Este tribunal está aquí para determinar la custodia de la menor, Lucía Rodríguez. Entiendo que ambos padres han presentado sus casos, pero este tribunal se centra en lo que es mejor para la niña. Vamos a empezar escuchando los argumentos de la madre, la señora Ana Rodríguez». El señor Martínez se puso de pie, ajustándose la chaqueta antes de comenzar a hablar. «Su señoría, mi cliente, Ana Rodríguez, ha sido la principal cuidadora de Lucía desde su nacimiento. Ella ha proporcionado un ambiente estable, amoroso y seguro para su hija. A lo largo de este proceso, hemos presentado evidencia que demuestra el desinterés y la negligencia del señor Carlos Rodríguez hacia su papel como padre. Él ha estado ausente en muchos momentos clave de la vida de Lucía, tanto emocional como físicamente». El abogado de Carlos se levantó rápidamente. «Objeción, su señoría. Estas afirmaciones son una exageración y no representan la verdad de los hechos. Mi cliente, el señor Rodríguez, ha sido un padre devoto que ha sido injustamente apartado de la vida de su hija por la señora Rodríguez». La jueza levantó una mano para silenciar cualquier interrupción. «Escucharemos ambos lados. Continúe, señor Martínez». Ana miró a su abogado con gratitud mientras él continuaba. «Su señoría, también nos gustaría llamar a varios testigos que pueden corroborar la falta de compromiso del señor Rodríguez y el excelente cuidado que la señora Rodríguez ha brindado a su hija». Uno a uno, amigos, colegas y vecinos de Ana fueron llamados al estrado. Todos dieron testimonio de su dedicación como madre y de cómo Carlos había estado distante y desinteresado en la vida de Lucía. A medida que los testimonios avanzaban, Ana sentía que la balanza de la justicia comenzaba a inclinarse a su favor. Sin embargo, sabía que Carlos no iba a rendirse sin luchar. Cuando fue el turno de Carlos, su abogado presentó una narrativa diferente. Pintó a Ana como una mujer manipuladora que había intentado apartar a Carlos de su hija. Carlos tomó el estrado,
adoptando una postura de víctima, alegando que había sido un esposo dedicado y un padre amoroso, pero que Ana lo había marginado deliberadamente. Su señoría, dijo Carlos con voz grave, no quiero que me aparten de la vida de mi hija. He cometido errores, como cualquier ser humano, pero amo a Lucía y quiero estar allí para ella. Creo que mi esposa está tratando de castigarme usando a nuestra hija como herramienta. Ana sintió la rabia arder dentro de ella mientras escuchaba sus palabras llenas de falsedad. Era como si estuviera viendo a un extraño, alguien que jugaba a ser un padre devoto cuando ella sabía la verdad. El abogado de Carlos continuó su interrogatorio, tratando de descreditar el carácter de Ana y plantear dudas sobre su capacidad para cuidar a Lucía sola. ¿No es cierto que usted ha trabajado muchas horas, dejando a Lucía al cuidado de otros?, preguntó, tratando de poner a Ana en una mala luz. Ana se mantuvo firme. He trabajado duro para mantener a mi hija y darle una vida estable. Siempre he sido abierta con ella y he hecho todo lo posible para equilibrar mi trabajo y mi vida personal. Después de horas de testimonios y argumentos, la jueza finalmente levantó la mano para poner fin a la audiencia del día. Tomaré en consideración todo lo que se ha presentado hoy. Quiero recordar a ambas partes que el bienestar de Lucía es nuestra máxima prioridad. Este tribunal tomará una decisión final después de revisar todas las pruebas y testimonios. Ana salió de la sala del tribunal sintiéndose agotada pero determinada. Fernando le esperaba afuera, y tan pronto como la vio, se acercó a ella, envolviéndola en un abrazo reconfortante. Lo hiciste muy bien, Ana, dijo suavemente. Estamos más cerca de lo que crees. Ana asintió, apoyándose en él. Solo quiero que esto termine, Fernando. Quiero que Lucía esté segura y que podamos empezar de nuevo. Esa noche, Ana trató de distraerse, pero su mente seguía regresando a las palabras de Carlos en la corte. Sabía que su verdadero desafío aún estaba por venir, y temía lo que Carlos pudiera hacer ahora que veía la posibilidad de perder. Mientras tanto, Fernando continuó siendo su apoyo inquebrantable, ofreciéndole palabras de consuelo y esperanza. Los días siguientes estuvieron llenos de tensión mientras esperaban la decisión final de la jueza. Pero Ana no estaba sola, sabía que tenía a Fernando, a su familia y amigos, y sobre todo, a Lucía, cuya fortaleza y amor le daban la motivación para seguir adelante. Carlos, por otro lado, parecía más agitado y errático con cada día que pasaba. Una tarde, Fernando recibió una llamada preocupante de uno de los amigos de Carlos, advirtiéndole que Carlos estaba hablando de tomar medidas drásticas si perdía en la corte. Fernando inmediatamente alertó a Ana y a su abogado, quienes acordaron tomar medidas adicionales para garantizar la seguridad de Ana y Lucía. Ana sabía que el verdadero peligro no estaba solo en el tribunal, sino en las acciones impredecibles de un hombre que no estaba dispuesto a perder. A medida que se acercaba el día de la decisión, se preparó para lo peor, pero también se fortaleció con la esperanza de que, al final, la verdad prevalecería. El día de la decisión final había llegado. Ana se despertó con una mezcla de ansiedad y determinación, sabiendo que todo por lo que había luchado culminaría en ese momento. Se arregló con cuidado, queriendo presentar una imagen de fuerza y serenidad. Fernando la recogió temprano, brindándole su habitual sonrisa alentadora, pero ambos sabían que las horas siguientes serían cruciales. Cuando llegaron al tribunal, la tensión era palpable. Carlos ya estaba allí, su expresión tensa y oscura. Su abogado murmuraba algo a su oído, pero Carlos no apartaba los ojos de Ana, como si quisiera intimidarla con su mirada fija y llena de resentimiento. Lucía se quedó en casa con una amiga de confianza de Ana, alguien que entendía la delicada situación y podía mantener a la niña ocupada y a salvo. Ana se sentía aliviada de que Lucía no tuviera que presenciar el enfrentamiento final, pero también sabía que la niña estaba ansiosa por saber lo que pasaría. La jueza entró en la sala y todos se pusieron de pie. Su expresión era seria, y mientras se sentaba, Ana sintió como su corazón comenzaba a latir con más fuerza. Este era el momento. Después de revisar cuidadosamente todas las pruebas presentadas, así como escuchar los testimonios de ambos lados, he llegado a una decisión con respecto a la custodia de la menor, Lucía Rodríguez, comenzó la jueza. Quiero reiterar que mi decisión se basa exclusivamente en lo que considero es el mejor interés para la niña. Ana apretó las manos en su regazo, conteniendo la respiración. Sentía a Fernando a su lado, su presencia sólida dándole fuerzas.
La custodia principal de Lucía Rodríguez será otorgada a la señora Ana Rodríguez, continuó la jueza. El señor Carlos Rodríguez tendrá derechos de visita supervisados, que podrán ser revisados a medida que demuestre un comportamiento consistente y positivo. Esta decisión se basa en la evidencia presentada de la capacidad de la señora Rodríguez para proporcionar un ambiente estable y amoroso para su hija, así como en el historial de negligencia por parte del señor Rodríguez. Ana sintió como un torrente de alivio la invadía. Había ganado. Lucía estaría con ella. Una lágrima solitaria se deslizó por su mejilla, y rápidamente la secó, intentando mantener la compostura. Pero en el otro lado de la sala, la reacción fue completamente diferente. Carlos se levantó de golpe, su rostro transformado por la ira. «Esto es una farsa», gritó, golpeando la mesa con el puño. «No pueden quitarme a mi hija así. Ella me pertenece». La jueza golpeó su mazo, tratando de restablecer el orden. «Señor Rodríguez, le advierto que mantenga la calma o tendré que ordenar que lo retiren de la sala». Pero Carlos no escuchaba. En su furia, se lanzó hacia Ana, su rostro una máscara de odio puro. «Esto no ha terminado, Ana. No te saldrás con la tuya». Antes de que pudiera llegar hasta ella, los guardias del tribunal lo detuvieron, forcejeando mientras él seguía gritando insultos y amenazas. Fernando rápidamente se interpuso entre Ana y Carlos, protegiéndola con su cuerpo. «Tranquila, Ana», susurró Fernando. «No dejaré que te haga daño». Ana se aferró al brazo de Fernando, temblando mientras Carlos era escoltado fuera de la sala. Sentía una mezcla de alivio y miedo. Había ganado la custodia de Lucía, pero las amenazas de Carlos le recordaban que el peligro no había desaparecido. Esa noche, en la seguridad de su hogar, Ana intentó relajarse. Lucía estaba a su lado, leyendo un libro, su pequeña frente fruncida en concentración. Ana la observó por un momento, agradecida de tenerla a salvo y bajo su cuidado. Sin embargo, las palabras de Carlos seguían resonando en su mente, llenándola de inquietud. Fernando vino a visitarlas más tarde, trayendo una pizza para celebrar. «Sé que las cosas fueron intensas hoy, pero creo que debemos tomarnos un momento para respirar y disfrutar este triunfo», dijo, colocando la pizza sobre la mesa. Lucía sonrió ampliamente. «¿Pizza? Sí, por favor». Ana sonrió también, aunque su sonrisa era un poco más cautelosa. «Gracias, Fernando. No sé qué haríamos sin ti». Mientras cenaban, Ana intentó dejar de lado sus preocupaciones y disfrutar el momento. Pero cuando Lucía finalmente se fue a la cama, no pudo evitar hablar sobre lo que la angustiaba. «Fernando», comenzó, su voz suave pero cargada de preocupación, «Carlos no se va a detener. Lo viste hoy. Está dispuesto a todo para hacerme daño, incluso si eso significa hacerle daño a Lucía». Fernando asintió, tomando su mano. «Lo sé. Y por eso debemos estar preparados. Pero también confío en que las autoridades lo mantendrán bajo control. Ya ha demostrado que es una amenaza, y eso no pasará desapercibido». Ana asintió, aunque una parte de ella aún estaba llena de temor. Sabía que Fernando tenía razón, pero también sabía de lo que Carlos era capaz cuando se sentía acorralado. Y eso era precisamente lo que más le aterraba. Esa noche, Ana revisó todas las cerraduras de las puertas y ventanas antes de ir a la cama. Intentó convencerse de que todo estaría bien, de que Carlos no podría llegar a ellas. Pero mientras se recostaba junto a Lucía, escuchando su respiración tranquila, sabía que no podría descansar completamente hasta que estuviera segura de que el peligro había pasado. Ana no podía dormir. A pesar de haber ganado la custodia de Lucía, las palabras de Carlos seguían atormentándola. Cada ruido en la casa la hacía saltar, y cada sombra parecía una amenaza. Sabía que Carlos era impredecible, y el miedo de que pudiera hacer algo irracional era una nube oscura que no la dejaba en paz. Al día siguiente, mientras Ana y Lucía desayunaban, Fernando llamó para saber cómo estaban. «¿Todo bien por ahí?», preguntó, su tono preocupado. «Sí, estamos bien, solo un poco cansadas», respondió Ana, tratando de sonar tranquila. Pero Fernando conocía a Ana lo suficiente como para notar la preocupación en su voz. «Escucha, Ana», dijo él, «creo que deberíamos instalar algunas cámaras de seguridad alrededor de tu casa,
Solo para estar seguros. No quiero que estés preocupada todo el tiempo. Ana suspiró. Tienes razón. No puedo seguir viviendo con este miedo constante. Necesito saber que Lucía y yo estamos a salvo. Fernando se encargó de todo. Esa misma tarde, un equipo instaló cámaras alrededor de la casa y un sistema de alarma. Ana se sintió un poco más tranquila sabiendo que ahora tenía una forma de vigilar su hogar, pero aún así no podía sacudirse la sensación de que algo malo estaba por suceder. Esa noche, mientras Lucía dormía, Ana revisó el sistema de cámaras desde su teléfono. Todo parecía tranquilo. Decidió tratar de relajarse y tomó una taza de té antes de ir a la cama. Justo cuando estaba a punto de apagar las luces, su teléfono sonó. Era Fernando. Ana, necesito que escuches atentamente, dijo él, su voz baja y seria. Uno de mis amigos que trabaja en la policía acaba de decirme que Carlos no se presentó en su último chequeo con las autoridades. Parece que ha desaparecido. Ana sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. ¿Qué quieres decir con que ha desaparecido? No pudieron localizarlo en su casa ni en el trabajo. Están buscándolo, pero pensé que debía saberlo de inmediato. El miedo se apoderó de Ana. ¿Crees que vendrá aquí? No lo sé, pero es mejor estar preparados. Asegúrate de que todas las puertas y ventanas estén cerradas, y mantén a Lucía cerca. Ana asintió, a pesar de que Fernando no podía verla. Lo haré. Gracias por avisarme, Fernando. Voy a quedarme cerca por si acaso. Llámame si necesitas algo. Ana colgó el teléfono y rápidamente se aseguró de que todas las puertas y ventanas estuvieran cerradas con llave. Lucía seguía dormida, ajena a la tensión que llenaba la casa. Ana se sentó en la sala de estar, mirando la pantalla de su teléfono, observando las imágenes de las cámaras de seguridad. Todo estaba en calma, pero su corazón no dejaba de latir con fuerza. Las horas pasaron lentamente. Justo cuando el reloj marcaba la medianoche, Ana vio un movimiento en la pantalla. Una figura se movía en la sombra cerca de la puerta trasera. Su corazón dio un vuelco. Antes de que pudiera reaccionar, el sonido de una ventana rompiéndose rompió el silencio de la noche. Ana corrió hacia la habitación de Lucía y la sacudió suavemente para despertarla. Lucía, cariño, necesito que te levantes, ahora. Lucía, medio dormida, la miró confundida. ¿Qué pasa, mamá? No hay tiempo para explicar, amor. Solo sígueme. Ana la tomó de la mano y la guió rápidamente hacia el armario del pasillo. Quédate aquí y no hagas ruidos, susurró, cerrando la puerta suavemente. Ana regresó a la sala de estar, agarrando el bate de béisbol que Fernando le había dejado por si acaso. Sus manos temblaban mientras se movía hacia el sonido del vidrio roto. La figura oscura de Carlos apareció en la puerta trasera, forzándola abierta. «Carlos», gritó Ana, tratando de mantener la voz firme. «Vete de aquí ahora mismo». Carlos sonrió, una sonrisa torcida que no mostraba nada de la calidez que alguna vez pudo haber tenido. «¿Creíste que iba a dejar que te salieras con la tuya tan fácilmente?» «No, Ana. Tú y yo todavía tenemos asuntos pendientes». Ana levantó el bate, su corazón latiendo con fuerza en sus oídos. «No te acerques más, Carlos. Te lo advierto». Carlos se rió, un sonido áspero y cruel. «¿Qué vas a hacer, Ana? ¿Golpearme con eso? Vamos, sabes que no tienes las agallas». Antes de que Ana pudiera responder, Carlos se abalanzó hacia ella. Ana cerró los ojos y balanceó el bate con todas sus fuerzas. Sintió un impacto y luego un grito de dolor. Abrió los ojos y vio a Carlos tambaleándose, con una mano en el costado de su cabeza, donde el bate lo había golpeado. «Maldita sea», gritó Carlos, lanzándose de nuevo hacia ella. Ana retrocedió, tratando de mantener el equilibrio, pero tropezó y cayó al suelo. Carlos estaba sobre ella en un instante, su cara retorcida por la ira. «Voy a hacer que te arrepientas de todo esto, Ana». Justo cuando Carlos levantó el puño para golpearla, una figura entró corriendo en la sala. «Fernando». Se abalanzó sobre Carlos, apartándolo de Ana. Los dos hombres cayeron al suelo,
forcejeando violentamente. «¡Corre, Ana!», gritó Fernando mientras luchaba por mantener a Carlos controlado. «Llama a la policía». Ana se levantó rápidamente, su adrenalina bombeando. Corrió hacia su teléfono y marcó el número de emergencia con manos temblorosas. Mientras esperaba que respondieran, escuchó el sonido de los golpes y los gritos detrás de ella. Fernando estaba haciendo todo lo posible por mantener a Carlos a raya. Finalmente, la operadora respondió. 911, ¿cuál es su emergencia? Necesito ayuda. Mi exmarido ha irrumpido en mi casa y está atacando a mi amigo. Por favor, envíen a la policía de inmediato. Las unidades están en camino, señora. Manténgase en la línea y trate de mantenerse a salvo. Ana asintió, aunque la operadora no podía verla. Regresó a la sala para ver a Fernando aún luchando con Carlos. Ambos estaban heridos, pero Fernando logró mantenerse encima de Carlos, usando todo su peso para inmovilizarlo. «¿Estás acabado, Carlos?», gritó Fernando. «No dejaré que lastimes a Ana ni a Lucía». Los minutos se sintieron como horas, pero finalmente, las sirenas se escucharon a lo lejos. Ana dejó escapar un suspiro de alivio mientras los oficiales de policía irrumpían en la casa, separando a Carlos de Fernando y esposándolo. Carlos, aún lleno de furia, gritaba insultos y amenazas mientras lo llevaban. «Esto no ha terminado, Ana. Te lo juro». Pero Ana sabía que, finalmente, estaba a salvo. Lucía estaba a salvo. Se dejó caer al suelo, agotada, mientras Fernando se acercaba a ella, con la cara magullada pero sonriendo. «Lo hicimos, Ana. Lo hicimos». Ana lo abrazó, las lágrimas corriendo por su rostro. «Gracias, Fernando. No sé qué habría hecho sin ti». Fernando la sostuvo, acariciando su cabello suavemente. «Nunca más tendrás que enfrentarlo sola. Siempre estaré aquí para ti». Las luces de la patrulla parpadeaban en la noche, proyectando sombras intermitentes sobre las paredes de la casa. Los oficiales de policía registraron el lugar y tomaron las declaraciones de Ana y Fernando. Carlos fue llevado a la estación de policía, y Ana sabía que, aunque la situación aún no estaba completamente resuelta, al menos el peligro inmediato había pasado. El sol comenzó a asomar por el horizonte, iluminando la habitación de Lucía. Ana, aún con el corazón agitado, entró a la habitación de su hija, encontrándola aún dormida. Se sentó en la silla junto a su cama, observando su rostro sereno y sintiendo una profunda gratitud por su seguridad. Fernando la encontró allí, y le dio un toque suave en el hombro. «Ana, deberías descansar un poco. Has pasado por una noche muy difícil». Ana le dio una sonrisa cansada. «No puedo dejar de mirar a Lucía. Es difícil creer que todo esto ya ha pasado». Fernando asintió. «Lo sé. Pero ahora, al menos, tenemos un respiro. Los cargos contra Carlos serán llevados ante el tribunal, y su capacidad para hacerte daño se ha reducido considerablemente». Sí, dijo Ana, mirando a Fernando con una mezcla de gratitud y preocupación. «¿Pero qué pasa con el futuro? ¿Y si intenta algo más?» Fernando tomó una respiración profunda. «Habrá medidas legales y restricciones para asegurar que no pueda acercarse a ti o a Lucía. Y mientras tanto, podemos trabajar en establecer una vida normal y segura para ustedes». Ana asintió, sintiendo una leve sensación de esperanza. «Gracias por estar aquí. No podría haber pasado por esto sin ti». Fernando sonrió suavemente. «Siempre estaré aquí para ti, Ana. Lo que sea que necesites». Durante las siguientes semanas, Ana y Fernando se centraron en establecer una rutina que les permitiera reconstruir sus vidas. Los abogados de Ana trabajaron para asegurar que Carlos enfrentara las consecuencias legales de sus acciones, incluyendo una orden de restricción permanente y cargos por su intento de agresión. El ambiente en la casa comenzó a ser más tranquilo. Lucía, aunque aún estaba algo afectada por los eventos recientes, encontró consuelo en su entorno familiar y en el apoyo constante de su madre y Fernando. La pequeña se reía nuevamente y volvía a disfrutar de sus actividades cotidianas. Un día, mientras Ana y Fernando estaban en la cocina preparando el almuerzo, Lucía corrió hacia ellos con una sonrisa brillante. «Mamá, Fernando».
Hoy en la escuela me dieron un premio por mi dibujo. Ana se inclinó para abrazarla. Eso es maravilloso, Lucía. Estoy muy orgullosa de ti. Fernando se acercó a Lucía y le dio una palmadita en la espalda. Eso es genial. ¿Qué dibujaste? Dibujé a mi familia, respondió Lucía con entusiasmo. A ti, a mamá, y a mí. Ana sintió una oleada de emoción al escuchar las palabras de su hija. Siempre seremos una familia, Lucía. Aunque las cosas hayan sido difíciles, estamos aquí para ti, y eso es lo que importa. El día siguiente a la ceremonia de premiación, Ana decidió llevar a Lucía a un parque cercano para un picnic, un pequeño escape para disfrutar del aire libre y pasar tiempo juntas. Fernando las acompañó, y el día estuvo lleno de risas, juegos y una sensación de normalidad que hacía mucho que no experimentaban. Mientras estaban sentados en una manta en el césped, Lucía le preguntó a Ana, ¿podemos hacer esto más seguido, mamá? Ana le sonrió. Claro que sí, cariño. Podemos hacer muchas cosas juntas. Esto es solo el comienzo. Fernando miró a Ana y le dio un leve apretón de mano. Creo que hemos ganado más que solo una batalla. Hemos encontrado una nueva forma de vivir, una que nos hará más fuertes. Ana asintió, sintiendo que, a pesar de todo lo que habían pasado, estaban encontrando una nueva forma de esperanza y felicidad. Sí, Fernando. Hemos logrado superar esto y ahora podemos comenzar de nuevo. Por Lucía, por nosotros. Mientras el sol se ponía, Ana y Fernando se sentaron en el porche de la casa, mirando a Lucía jugar en el jardín. La casa, aunque aún llevaba las cicatrices de la tormenta que habían atravesado, se sentía más llena de vida que nunca. Ana se volvió hacia Fernando, sus ojos llenos de agradecimiento. No sé cómo podré agradecerte por todo lo que has hecho. Fernando le dio una sonrisa cálida. No necesitas agradecerme. Solo estar aquí y ver a Lucía sonreír es suficiente. Ambos miraron a Lucía, viendo cómo giraba y reía bajo el cielo de atardecer. Aunque las cicatrices del pasado aún estaban presentes, el futuro ahora parecía más brillante. Ana y Fernando sabían que, aunque el camino hacia adelante podría ser desafiante, al menos lo enfrentarían juntos. En ese momento, Ana entendió que, aunque la vida podría traer desafíos inesperados, también ofrecía la oportunidad de construir algo nuevo,